Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que su presencia nos ministre en esta hermosa mañana, que nos dirija a todo lo bueno, a todo lo agradable, a todo lo perfecto, a todo aquello que el Señor quiera ministrar en nuestras vidas, a todo aquello que el Señor ministre, hable, nos exhorte, nos corrija, de tal manera que podamos nosotros entender los propósitos divinos, podamos caminar con una palabra de salvación, con una palabra que ministre, que nos haga ver el camino en el cual estamos nosotros andando. Dios es bueno y para siempre su misericordia, que nos ayuda a entender, que nos ayuda a caminar, que nos ayuda a comprender su perfecta voluntad. Muchas gracias donde quiera que usted esté. Que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Quiero hablarles un poquito sobre el pasaje de la importancia de buscar a Dios en estos tiempos, la importancia de que nos sometamos a esa bendita presencia, la importancia, hermano, de que nosotros podamos refugiarnos en el Señor, podamos meternos cada día más y entender su voluntad. Perdón. Quiero hablarles un poquito, hermanos, sobre el Señor ha estado hablando en mi vida, leyendo un poco, mirando lo que Dios está hablando, hermano, sobre los tiempos de Noé. Usted sabe que estamos como en los tiempos de Noé. Me llama la atención, hermano, cómo es que en estos tiempos el creyente, hermano, echará fuera, no estará, hermano, no estará buscando realmente a Dios, no estará realmente, hermano, teniendo puesta la mirada en el Señor. Estamos como en los tiempos de Noé, donde el hombre, hermano, hará lo que quiera. Estamos viviendo tiempos de enfriamientos en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a la búsqueda de Dios. Más que nunca debemos de entender que nuestro Señor pronto viene por su pueblo. Podemos entender, hermano, que en este tiempo nuestro Señor pronto está por venir y tenemos que, más que nunca, aferrarnos a su palabra, más que nunca buscar la llenura del Espíritu Santo, más que nunca, hermano, tenemos que cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestra forma de ser. Más que nunca tenemos que llenarnos cada día más de su presencia, tomar en serio el Evangelio, buscar la limpieza, buscar la restauración, buscar, hermano, estar en paz, buscar, hermano, cada día tener un compromiso y una fidelidad delante de Dios, mantenernos firmes más que nunca en este tiempo. Y ya no andar de aquí para allá, hermano, como los que dice la Escritura, que solamente andan de aquí para allá, los que dudan, hermano, los que faltos de sabiduría. Eso dice en Santiago. Entonces dice, hermano, yo veo que este pasaje, perdón, este tema le puse como en los tiempos de Noé. Dice que no metieron a Dios en sus vidas. Hoy las personas o los creyentes, hermanos, lo que menos les importa es buscar a Dios. Lo que menos les importa es consagrarse. Lo que menos les importa es limpiarse. Lo que menos les importa es apartarse del pecado. Estamos viviendo tiempos como Noé, cuando no entendieron, dice que ellos no entendieron cuando llegó el diluvio. Mateo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Miren lo que dice, hermano. Dice, estaban comiendo y bebiendo. Dice, estaban comiendo y viviendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Versículo 39 dice, esta fue la palabra que me llamó la atención, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir el Señor. Miren que aquí dice algo interesante. Dice que, hermano, como en los tiempos de Noé, dice que ellos estaban, hermanos, sin entender lo que estaba realmente pasando, como en los días de Noé. Dice en el 38, dice, el diluvio, dice, como en los días de Noé, antes estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose casamientos. Y dice en el 39, y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio. Vamos entonces a entender, podemos mirar a la luz de las Escrituras, hermanos, porque ellos no entendieron. ¿Qué fue lo que ellos no entendieron, hermano, en el cual les llegó el diluvio? Ellos quiere decir que estaban sin conocimiento. Entender significa, hermano, que no había revelación en sus vidas. No entendieron, hermano, quiere decir que ellos estaban sin discernimiento de los tiempos. Quiere decir, hermano, que ellos no podían comprender realmente lo que estaba pasando, hermano, pero no por ignorancia, porque Noé les estaba predicando. En este tiempo, hermano, la predicación del Evangelio está abundando. Como nunca, hermano, se va a llegar a expresar o se va a llegar a hablar del Evangelio, como nunca, hermano. Porque la venida del Señor está muy pronto a suceder. Pero quiero que entendamos entonces, hermano, de que más que ellos no entendieron, hermano, porque no se propusieron a buscar. Por eso en Oseas 4 dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Por qué? Porque no les interesaba buscarlo, Dios. No les interesaba refugiarse en la palabra. Si hoy, hermano, dos cosas tenemos que refugiarnos, dos cosas tenemos que estar muy pendientes de nuestras vidas. Uno es la palabra y el otro es el Espíritu Santo. Dos cosas que tenemos que tener como base nosotros, que es la llenura de la palabra y la llenura del Espíritu Santo, para que a través de ella nos haga comprender las cosas que han de venir y las cosas que le agradan a nuestro Dios. Estamos en un tiempo donde la gente dice estará comiendo y viviendo y casándose, pero aquí debe fíjense, hermano, que aquí habla de algo interesante, de que estas comiendo y viviendo y casándose no eran cosas, o no está hablando de obras de pecado, o no está diciendo que eran malas. No es malo comer ni beber si lo tomamos literalmente, o estándose casándose si lo tomamos literalmente. No quiere decir, hermano, de que ellos estaban divirtiéndose, estaban en fiestas, estaban haciendo, hermano, reuniones. No se refiere a eso, sino dice que ellos no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Qué es lo que nos está diciendo, hermano? Que como en los días de Noé, la gente prefiere más otras cosas que a Dios. La gente, hermano, va a cambiar, todo va, esto de comer no beber tiene que ver con doctrina, tiene que ver con enseñanza, tiene que ver, hermano, con la forma como se les está transmitiendo el Evangelio. Y como los días de Noé, la gente estará practicando una religiosidad, estará practicando un estilo de vida, hermano, que piensa que todo lo va a relacionar con Dios. Todo lo va a relacionar con Dios. El otro día estaba viendo un video de un hombre que mata gente. Y una de las cosas que decía él: gracias a Dios me salvé. Gracias a Dios me salvé. Dios guardó mi vida, dijo él. Dios guardó mi vida. Estaban haciendo lo malo, hermano, y para ellos Dios había guardado su vida. Dios fue bueno con ellos, según ellos. Vemos entonces, hermanos, que en este tiempo dice que estará, por eso dice que estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado.
Oye, o sea que el creyente en este tiempo, hermano, en los tiempos de Noé, como en este tiempo que son los tiempos de Noé, estamos entonces, el creyente está viviendo una etapa sin entendimiento, sin discernimiento de los tiempos en que estamos, pero ahí no es porque no lo puedan entender, hermanos, sino es que porque hay que entenderlo a la luz de la palabra. Por eso la gente que abandona la palabra, la gente que no busca en la palabra, la gente que no lee la palabra, está sin entendimiento, está sin discernimiento, hermano, y no hace una relación, no establece, hermano, una comunicación con Dios para saber los tiempos, porque también, hermano, ellos desecharon al Espíritu Santo. Dice que nos habla, y no solamente nos habla, hermano, sino que dice que nos explicará y nos hablará todas las cosas que han de venir. Podemos decir entonces que el discernimiento, hermano, o el entendimiento llega por medio de las Escrituras para poder comprender, hermano, lo que está sucediendo en este tiempo. Pero hay gente que no tiene tiempo, hermano, para leer, no tiene tiempo para averiguar, no tiene tiempo para escudriñar, no tiene tiempo, hermano, para buscar su palabra. Solamente está en un tiempo donde no involucra a Dios en su vida. Ellos no están buscando, hermano, qué es realmente lo urgente, lo necesario en este tiempo. No saben qué es prioridad, hermano, no saben qué es la importancia de buscar su palabra. O sea que nadie que no lea, nadie que no entienda la palabra, nadie que busque la palabra, podrá tener discernimiento, por no decir que la Escritura dice que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. ¿Quién es el Dios de este siglo? Hermano, yo puedo ver que pudiéramos darle diferentes términos, pero yo puedo ver que el Dios de este siglo es el propio hombre que camina sin ley, el que le da una explicación a un evangelio, hermano, acomodado a su manera porque está endiosado. Así como Dios envió su evangelio, así también ellos tienen su propio evangelio. Hacen las cosas a su manera, porque es una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Buscan a Dios a su manera, le dan una relación en cuanto al mensaje, una relación a su manera. ¿Cuál es el mensaje que va? El que le da una explicación a su manera es aquel el que lo habla y el que lo hace de acuerdo a su comportamiento. Por eso estamos en tiempos donde hay que averiguar, hermano, qué es lo que está pasando, pero para poder averiguar lo que está pasando tenemos que meternos en la palabra, tenemos que preguntarle al Espíritu lo que realmente. En los tiempos de Noé, dice, hermano, que ellos a Noé les estaba predicando. Ellos conocían a Dios, hermano. Ellos creían en Dios. Ellos estaban escuchando el mensaje de Noé. Noé les estaba exponiendo a ese Dios vivo, les estaba hablando del plan de salvación, les estaba hablando de la consagración, de cómo hallar gracia, de cómo agradar a Dios, pero ellos no hicieron caso a Noé. Lo que estamos diciendo hoy que Dios está hablando, hermano. Dios está hablando hoy. Dios está predicando hoy al hombre que se salve, que busque la consagración, hermano, que se refugie, que entienda la palabra, que le crea la palabra. El hombre no quiere escuchar a Dios, no quiere nada con Dios, quiere buscar a Dios a su manera. Por eso lo que la Escritura nos dice en Lucas 24:44. Así les digo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Quiere decir entonces, hermano, que el entendimiento tiene por leer la palabra. El entendimiento tiene que ver, hermano, cuando nos interesa realmente conocer lo que está pasando. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces quiere decir, hermano, que nadie que diga, hermano, que lee su palabra, que escudriña su palabra y no entiende lo que está pasando, es un hombre que solamente cree en Dios.
pero no crean lo que dice la bendita palabra. Entonces quiere decir que nadie es una religión, que así estaban, hermano. Por eso ellos se inundaron. La inundación que vino fueron de falsas enseñanzas, falsas creencias, falsas religiones, falsas maneras de salvarse. Por eso ellos, hermano, en este tiempo, como en ese entonces como en este tiempo, la fe no es creer en Dios, la fe es creerle a Dios a través de su bendita palabra. Si nosotros le creemos a Dios, hermano, a través de su palabra, entonces entenderemos lo que realmente está pasando, o podemos entender lo que realmente pasó, como en los tiempos de Noé. Porque la Escritura nos habla de cómo agradar a Dios. Usted sabe, por eso dice en Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos, que para entender las Escrituras, entendemos las Escrituras, y por eso, como entendemos las Escrituras, ahí en el Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que les estaba enseñando Noé a estos hombres cuando les predicaba? Que agradaran a Dios, la manera correcta de agradar a Dios. Pero ellos no hacían caso, hermano. ¿Cuál era la manera correcta de agradar a Dios? ¿Te has preguntado tú cuál es la manera correcta de agradar a Dios? Es hacer la voluntad, es poner por obra su palabra. Pero ¿cómo va a poner el hombre por obra su palabra si no la lee, no la busca, no la escudriña, no la entiende? El hombre, la misma Escritura dice que ellos no entendían porque llevaban una vida lejos de la vida de Dios. Por eso el Señor dice, en vano me honran con su boca porque su corazón está lejos de mí. ¿Qué está diciendo esa palabra? Lejos, dice, estando tan cerca pero lejos. Quiere decir que hay hombres que se alejaron de Dios y hay hombres que están dentro, hermano, pero su corazón está lejos. Aquí hay gente que está dentro de la iglesia, pero su corazón está lejos. Hay quienes están lejos, su cuerpo, su alma y su espíritu se alejaron de Dios. Pero los que están dentro, su corazón está lejos. Son como la mujer de Lot. Un paso para adelante, pero con la mirada hacia atrás. Deseando las cosas del mundo. Deseando, hermano, quedarse atrás. Entonces esto quiere decir, estos hombres en el diluvio sí creían en Dios, hermano. Porque Noé les hablaba de ese Dios. Noé les hablaba, hermano, de la importancia de la salvación. Pero no creían a su palabra, no creían al mensaje de Noé. Noé les predicaba la manera correcta de agradar a Dios y de ser salvos de la ira de Dios y de los juicios de Dios. ¿Qué es lo que hoy está pasando y no quieren oír? Dios está hablando, hermano, de la salvación. Dios está hablando de los juicios, hermanos, y el hombre no quiere oír. En este tiempo, hermano, crecerán. En este tiempo, hermano, porque es profético en este tiempo, hermano, los hombres amarán más los deleites que las cosas de Dios. Muchos van a aborrecer, dice en 1 Timoteo 3, dice que serán aborrecedores de Dios, aborrecerán las cosas de Dios y amarán más los deleites, hermanos, que a Dios. Como los tiempos de Noé, así era. Les costaba trabajo entender la palabra. No había fe. Entendían, hermanos, si usted va a sentarse a escuchar la palabra, y hermano, y usted no la lee, usted se le va a olvidar eso. Se le va a olvidar lo que se les predica, porque no hay intención, hermano, de cambiar. Ciertamente Dios dijo, hermano, que Él no habría otro diluvio, pero hoy el diluvio está. Porque no está hablando de un diluvio literal, sino está hablando un diluvio de falsas doctrinas, de falsos mensajes, de falsos hermanos, de falsos evangelios, hermano, de un falso cristianismo,
Quiere decir, hermano, que si algo va a matar al creyente en este tiempo, son las falsas doctrinas. Si algo va a matar a este creyente en este tiempo, es su falsa manera de buscar a Dios. Si algo los van a ahogar, hermano, se van a ahogar en su propia doctrina, se van a ahogar en su propio mensaje, se van a ahogar en su propia manera de salvación, se van a ahogar, hermano, en su religión se van a ahogar. Porque hoy el creyente está buscando a Dios, agradar a Dios a su manera. Eso dice la Escritura, hermano. Hoy el hombre quiere alcanzar la salvación a su manera y así alcanzar el cielo por méritos propios. Por eso vemos, hermano, que estos hombres no querían escuchar a este de Noé. ¿Por qué no querían escucharlo, hermano? Porque ellos creían que la salvación, hermano, lo podían hacer por méritos propios. El creyente que hoy no está haciendo la voluntad de Dios, el creyente que no pone su mirada en la palabra, hermano, o cree en Dios o cree en la palabra, o solamente habla la palabra sin ponerla por obra, hermano, es un creyente que está buscando su salvación a su manera. Por eso, hermano, usted ve que después del diluvio, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Les estaba inundando, hermano, las enseñanzas, les estaba inundando su doctrina, les estaba bañando todo lo falso, hermano, porque eso es el diluvio. Un montón de aguas, hermano, porque son dos tipos de agua. Primero son ríos, pero luego se convierte en mares. Quiere decir que son los ríos, hermanos, de la Babilonia, los ríos, las costumbres, las tradiciones, hermano, las modas, las corrientes del mundo se están mezclando ya dentro de las iglesias de Cristo. Pero también los ríos empiezan a crecer y se convierten en mares. En mares, una mentalidad como las del mundo. Piensan igual que los del mundo, actúan igual que los del mundo, aman las cosas del mundo, hermano, aman al mundo, se refugian en el mundo, viven en el mundo. Aman las cosas que hay en el mundo. Eso es lo que había en los tiempos de Noé. Son inundaciones de corrientes de agua, inundaciones de doctrinas, inundaciones de modas, inundaciones de comportamientos, inundaciones, hermanos, de conductas, inundaciones. La gente quiere parecerse al mundo. Eso es lo que había en el tiempo de Noé. Inundaron las aguas, los corrientes, los ríos, los vientos de doctrinas. Empezaron, hermano, a destruir la vida de aquellos hombres que no quisieran agradar a Dios como está escrito. Tenemos que agradar a Dios como está escrito, hermano, no como pensamos. Porque estos hombres, después que salieron de ahí, de ese hermano, de ahí del diluvio, vemos que se fueron, hermano, a buscar otra manera de salvación. Dijeron así, fíjense, primero dijeron: yo tengo mi doctrina, yo voy a buscar a Dios a mi manera. Y dijeron así: vamos a construir una casa, vamos a construir un templo, vamos a construir un lugar donde nos podamos refugiar, donde podamos llegar al cielo, donde podemos ser salvos sin la necesidad de tantas cosas. En Génesis 11, versículo 1, ellos construyeron la torre de Babel. Ya estaban confundidos, ya estaban extraviados. Entonces, tenía toda la tierra una sola lengua, unas mismas palabras. Vean lo que dice, hermano. Y aconteció que salieron, dice, del oriente y hallaron una llanura, la llanura de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, porque si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la
obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció desde allí sobre toda la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Dice, por esto fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Que ellos dijeron, vamos y hagamos una torre. Dice, para llegar al cielo. Entonces dijeron, dos cosas habían en la mentalidad de estos hombres allá en la tierra cuando estaban con Noé. Dijeron, bueno, se empezaron a inundar, se empezaron a llenar, hermano, de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, de falsos mensajes de salvación. Entonces dijeron, hagamos una torre, hagamos un templo. Acordémonos, hermano, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios habita en el corazón de los hombres. Nosotros somos el templo de Dios. Claro, cuando hay santidad, cuando hay consagración. La palabra torre, hermano, que significa migdal en el hebreo, significa, hermano, significa casa, significa refugio. Quiere decir entonces que ellos dijeron, hagamos una casa, edifiquemos una casa, esa casa hecha por manos de hombres para llegar al cielo, para la salvación. Vamos a darle un nombre, vamos a ponerle una denominación, vamos a darles un nombre que sea reconocido. Quiere decir entonces que ellos buscaban a Dios en una iglesia, que ellos estaban buscando su salvación en una iglesia. Querido hermano, te digo, ni una denominación, ni una iglesia, ni el lugar donde nos congregamos nos va a salvar. Nos va a salvar tanto de la salvación de nuestras almas como la salvación o de la ira de Dios. No importa dónde nos escondamos, no importa dónde nos metamos, nada nos librará del juicio de Dios. Nada va a cambiar. La gente va a correr a salvarse, va a creer que la iglesia es su refugio. No, nuestro refugio es Cristo. Nuestro refugio es Dios. Nuestro refugio es meternos y sumergirnos en la bendita palabra de Dios. Si el hombre no se refugia en Dios, hermano, ¿quién lo va a salvar? ¿Quién va a salvar al hombre, hermano, si su refugio no es Dios? ¿Quién va a salvar al hombre, hermano, de la ira de Dios si no se refugia en Dios? ¿Quién va a salvar al hombre, hermano, de la persecución? Dios, hermano. Acá dijeron ellos, hagamos una torre, hagamos una casa donde nos congreguemos y pongámosle su nombre. Ninguna iglesia, donde quiera que estés, te va a salvar. Ninguna iglesia, ninguna congregación, donde quiera que estés, te va a salvar. Ellos dijeron, hagamos una iglesia. Pero también tiene otro significado la palabra torre. Esta palabra torre también significa gadal, otra raíz que significa gadal, que significa torcer. Significa, hermano, torcer cuerpo, mente, condición. Significa orgullo, significa, hermano, exaltarse, significa jactarse, significa, hermano, subir de punto, significa honor. Significa entonces, hermano, que estos hombres torcieron sus caminos y se sintieron orgullosos de lo que hacían. Se sentían orgullosos de lo que hacían. Torcieron su camino. Eso mismo dice la escritura en el Génesis, hermanos, que ellos torcieron su camino.
Entonces esto me enseña que ellos, hermano, dijeron, hagamos una casa. Ellos no tomaban en cuenta a Dios, hermano, y se enorgullecían de lo que hacían. Se sentían bien con lo que hacían. ¿Qué es lo que ellos decían? Dice en el Salmo 10, versículo 3, porque el malo se jacta, dice la palabra torre también significa jactancia, jactarse. Se jactaban, hermano. Entonces en el Salmo 10 habla de esa jactancia, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Acuérdense que torre también significa torcido. Torcieron sus caminos en todo el tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos. La palabra torre significa lejos. Dice, tus juicios la tienen muy lejos de tu vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzarán el infortunio. Llena está tu boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta acecha cerca de las aldeas. En escondrijo mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Al pobre, dice, acecha en oculto como león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Ay, hermano, ¿qué está diciendo? Ellos no se arrepentían de sus actos. Ellos no se arrepentían, se jactaban de que eso Dios, por eso dice la Escritura, hermano, bienaventurado el hombre a quien Dios no le toma en cuenta sus pecados. ¿Sabe qué está diciendo? Dios ya me perdonó. Dios nunca verá lo que hago. Dios nunca me va a tomar en cuenta lo que hago. Nunca. Ellos dijeron, hagamos una casa, escuchemos la palabra. Y dice, nosotros vamos a llegar al cielo. Nosotros vamos a ser salvos. Dios nunca mira nuestro pecado, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Dios no es cierto, Dios nos ama, somos sus hijos, no nos puede matar, no nos puede destruir. Llegaron a creer que Dios estaba en la iglesia y por esa razón ellos alcanzarían su salvación. Creyeron a creer que Dios, hermano, no les iba a tomar en cuenta lo que hacían, que todo lo malo que hacían Dios no lo veía, que todo lo que hacían, hermano, pues hacían lo malo, lo desagradable. Dice que a Dios no le importaba. Se jactaban de que Dios estaba con ellos. Despreciaban la enseñanza, despreciaban lo que Dios les hablaba. Dice que Dios no estaba en sus pensamientos. Para ellos no habían ganas de cambiar. Para ellos, hermano, no había el deseo realmente de hacer la voluntad de Dios. Para ellos decían, no seré movido jamás, nadie me va a quitar de mi salvación y yo estoy bien firme aquí. Dice, no seré movido jamás. Nunca me va a alcanzar la desgracia. Decía, nunca me alcanzará el infortunio. La desgracia no me va a pasar nada. A mí no me va a pasar nada porque Dios está conmigo. Eso dice en el Salmo 10, versículo 3 al 11. Porque dice, hagamos una torre. Hagamos una torre donde ahí todo lo que viene no nos va a pasar nada. Porque nosotros somos salvos, dijeron ellos. Entonces llegaron a creer que una iglesia los iba a salvar. Que una congregación los iba a salvar. Que el nombre de una denominación los iba a salvar. E hicieron a un lado la bendita palabra y las advertencias de ellas en las que ellos les hablaba. Dios está hablando hoy, hermano. ¿Qué es lo que está diciendo? Llegaron a creer. Hermano, quiero que entienda usted que al cielo no se llega
por ir a una iglesia. Al cielo no se llega por creer que existe Dios. Al cielo no se llega, hermano, por ser una persona buena. Al cielo se llega por arrepentimiento de pecados. Ellos dijeron, nunca Dios verá lo que hago. Lo malo que yo hago, Dios nunca lo va a ver. Yo soy hijo de Dios. Yo voy a la iglesia. Yo le canto, le adoro. Pero ¿sabe cómo está el hombre hoy en este tiempo? No se arrepiente de sus pecados. No se arrepiente de lo que hace. Es un hombre malo. Siempre sigue con lo mismo. Se jacta de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová, que está diciendo, se lleva mejor con la gente que hace lo malo que con los hijos de Dios. Desprecia la palabra. Tiene mejores amistades afuera que los propios hijos de Dios. Le creen más a los de fuera que a la propia palabra de Dios. Ellos creen que no pasará nada. Ellos se creían, hermano, que podían hacer y deshacer, y Dios no los iba a tomar en cuenta. Podían, dice, tus juicios los tienen muy lejos de su vista. O sea que para ellos los juicios de Dios, las advertencias de Dios, faltaba mucho. Para ellos los juicios de Dios, hermano, eso no les iba a alcanzar. Para ellos los juicios de Dios, hermano, no estaban presentes en su vida. Ellos no pensaban que podían enfrentar el juicio, podían enfrentar las consecuencias del juicio, de las advertencias de Dios. Para ellos no. Dice que podían hacer lo malo. Y dice, Dios ya se olvidó de mis pecados. Dios ya no me toma en cuenta mis pecados. Yo ya no, por ir a la iglesia. No, hermano. Ellos dicen, hermano, ellos estaban prácticamente, hermano, estaban confundidos, por eso estaban confundidos en cuanto a su salvación. Ellos estaban torciendo el camino, ellos estaban torciendo la palabra, ellos estaban torciendo todo, estaban dándole un cambio, hermano. No te confundas, querido hermano, que como los tiempos de Noé, ellos estaban torciendo, ellos estaban confundidos. ¿Cuál es la confusión? Que Dios, hermano, va a tomar en cuenta los pecados del hombre. Si el hombre no se arrepiente, al cielo no se llega, hermano, por ir a una iglesia. Al cielo no se llega, hermano, por creer en Dios. Al cielo no se llega, hermano, por ser buena persona. Al cielo no se llega, hermano, por ir, cantar y alabar. Al cielo no se llega por eso. Al cielo se llega por arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos, dijo el Señor. E hicieron a un lado la bendita palabra, les advertencia. Por eso la palabra doctrina significa advertencia. Dios les estaba hablando. Dios les estaba hablando de la manera correcta de cómo ser salvo. Ser salvo no es solamente era creer en Él, de que creyeran en Él, porque este pueblo, hermano, estos hombres que estaban en el tiempo de Noé creían en Dios, pero no creían al mensaje de Noé. Noé les estaba predicando cómo era la manera correcta de agradar a Dios. Les estaba, hermano, diciendo cómo era la manera correcta de agradar, que buscaran, que se refugiaran en la palabra, que buscaran en la presencia. Ellos no querían, hermano. Estaban confundidos. Creyeron que el creer en Dios y estar en una iglesia los iba a hacer salvo, aunque hicieran lo que quisieran. Como los días de Noé, creían en una denominación o una iglesia los iba a salvar. No es así. Por eso edificaron la torre, una casa, un templo, un lugar. Pensaron que iban a llegar al cielo por eso. Pensaron que iban a llegar al cielo por creer en Dios. No, hermano, ellos estaban así. Dice, y no entendieron. Dice, y no entendieron. ¿Qué es lo que ellos no entendieron, hermano? En el libro de Lucas 2, Miqueas 4, versículo 12. Dice, mas ellos no conocieron los pensamientos de Dios,
ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. ¿Qué fue lo que ellos no entendieron? Hermano, no entendieron el consejo de Dios. No lo entendieron porque no buscaban la palabra. Les daba un buen consejo, hermano, y ellos se corrompían en sus consejos. Dice que no, primeramente dice, no entendieron el consejo de Dios. Segundo, dice en Lucas 2:50, mas ellos no entendieron las palabras que Él les habló. Cristo está hablando y ellos no entendían su palabra, no la tenían por obra, hermano. Juan 8:27 dice, pero no entendieron que les hablaba el Padre. No entendieron que el Padre les estaba hablando. No entendieron que era el mismo Dios que les estaba hablando. Qué terrible, hermano. Efesios 1:18 dice, alumbrando a los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Ellos no entendieron la esperanza de Dios. Ellos no entendieron que esperaran en Dios, hermano. Ellos no entendieron que Dios les decía, esperen en mí, confíen en mí. Ellos no entendieron esa palabra. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, para alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Otra de las cosas que no entendieron fueron las riquezas de su reino. No entendieron las riquezas del reino. No entendieron las bendiciones. No entendieron las promesas. No entendieron los juramentos que Dios había hecho. No entendieron los pactos. No entendieron lo que Dios, hermano, les hablaba. No lo entendieron. No es que no entendieron los juicios, sino que no entendieron toda la manifestación del Señor. En Juan, libro de Juan 1:5-20, en las epístolas, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sabe que otras cosas no entendieron? No entendieron al verdadero Dios. No entendieron al verdadero Jesucristo. No entendieron, hermano, porque aparecerán hoy en este tiempo, aparecerán falsos cristos, aparecerán falsos dioses. Hermano, dice, y ellos no entendieron a quién adorar. ¿Cuántos hombres están adorando a una imagen, a un ídolo, a una estatua? Y creen que eso es Dios. Y creen que a través de ellos llegan a Dios. La gente hoy, los cristianos evangélicos, hermano, están idolatrando. Que si el árbol de Navidad, que si los 10 festivos, son dioses, hermano. No entendieron quién era el verdadero Dios. No entendieron que a Dios hay que solo adorarle. No entendieron que hay un solo Dios sobre todos los dioses. No entendieron que hay un Señor sobre todos los señores. No lo entendieron. No entendieron, hermano. No entendieron porque no buscaban su palabra, porque no creían al mensaje de Noé. Ellos no entendieron porque llevaban una vida lejos de Dios. Dice en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuro, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así al Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros no debemos de llevar una vida como los que llevaban los hombres en aquellos que se les predicó Noé. Una vida ajena, una vida sin sensibilidad, una vida, hermano, completamente lejos o ajena a las cosas de Dios. Llevaban una vida creyendo en Dios, pero no metiéndolo en su vida. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres en el tiempo de Noé?
sacaron a Dios. Por eso dice, hermano, que ellos estaban comiendo y bebiendo. No entendieron, dice, estaban casándose, comiendo y bebiendo hasta que vino el diluvio. Dice, y no entendieron, que no entendieron al Dios, no entendieron que el Cristo les hablaba, no entendieron que Dios les hablaba, no entendieron que el Espíritu les hablaba, no entendieron la esperanza, no entendieron, hermano, al Dios, o sea, no conocieron al Dios verdadero, no conocieron al Cristo verdadero. Hermano, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Estaban comiendo y bebiendo. Comer y beber no es un pecado. No está entre las cosas que son pecados, sino que lo que está diciendo, que ellos no metían a Dios en su vida diaria. Ellos no metían a Dios en su vida diaria. Ellos las cosas que hacían desde que se levantaban hasta que se acostaban, no se levantaban con el propósito de agradar a Dios. No había Dios en su vida diaria. Hacían y deshacían y decían, Dios no vio nada hoy. Se peleaban, hacían y decían, Dios no vio nada hoy. De todos modos soy salvo. De todos modos me voy con Dios. En su vida diaria hacían a un lado a Dios. En sus reuniones no estaba Dios. Dios no estaba en sus reuniones. Hermano, Dios no estaba cuando comían. Hacían las cosas sin meter a Dios. Hacían sus reuniones sin meter a Dios. A Dios lo hacían a un lado. Dios está en el templo, su palabra está en el templo, pero aquí en mi casa, aquí en mi familia, aquí en mi matrimonio, aquí con estas reuniones, no tenemos por qué meter a Dios. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Noé se metía en sus reuniones, hermano. Les molestaba que Dios se metiera en sus reuniones. Cuando llega un hombre que predica la palabra, una mujer que predica la palabra y les está hablando, ¿no se da cuenta usted que cada vez que uno quiere hablar de la palabra, otros empiezan a hablar otra cosa de tal manera que evitan que prediquemos la palabra? ¿No deberíamos de nosotros de aprovechar las reuniones para dar a conocer al Cristo? ¿Quién es portador de Dios? ¿Quién es portador del Espíritu Santo? ¿Quién es portador de la palabra? ¿No los hijos de Dios? Y si usted como hijo de Dios lleno del Espíritu Santo como un Noé, a ellos les molestaba que Noé se presentara en sus reuniones. Noé predicaba cuando ellos tenían la oportunidad de verlos y decirles, no es así como se agrada a Dios. Les molestaba que Noé les predicara. ¿Saben por qué? Porque ellos no querían a Dios en sus vidas. Ellos no querían a Dios en sus vidas. Predique usted una reunión familiar, predique hermano, y vas a ver que lo que menos quieren escuchar, ya vas a empezar, seguramente te van a decir. ¿O para qué lo invitamos si solamente habla de Dios? Usted va a estar ahí. Hermano, bienaventurado, dice la Escritura en los Salmos, el hombre que no se sentó en mesa y en silla de escarnecedores. Dice en el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, anduvo en el consejo de Dios, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es usted metido en reuniones donde Dios no está? O en sus reuniones o sus pláticas Dios está. ¿Por qué se reúnen con gente donde Dios no está, donde la palabra no está? Noé no andaba perdiendo el tiempo. Noé no andaba perdiendo el tiempo. Como en los días de Noé, no quieren que Dios se meta en sus vidas. No quieren que Dios se meta en sus reuniones. No quieren que Dios se meta en sus casas. Que todas las cosas lo hacían.
sin que Dios esté. Y al final decían, Dios no vio lo que hice. Al final decían, soy salvo. Al final decían, gracias Dios. Pero Dios no estaba en sus reuniones. No era malo lo que hacían, sino que Dios no estaba. Dios no estaba, hermano, en sus reuniones. Les estaba advirtiendo que Dios tiene que estar en cada momento, en cada lugar. Dios les estaba hablando, hermano, de la salvación, de la manera de agradar a Dios. Y ellos sacaron a Dios de sus vidas. Ellos sacaron a Dios de sus reuniones. Hermano, no quisieron meter a Dios en sus vidas. En lugar de estar edificándose, hablando de la palabra, hablando del Señor, hermano, tomando la oportunidad de estar hablando, ellos lo sacaron. Todas las cosas las hacían sin Dios. Todas las cosas las hacían sin Dios. Así eran los hombres cuando estaban con Noé. Dijeron, mejor edifiquemos una casa, creemos en Dios, pero que Dios no se meta en nuestras vidas. Nosotros alcanzamos la salvación porque creemos en Dios, porque vamos a una iglesia. Pongámosle nombre. Hay gente que se siente muy orgullosa de su nominación, gente que se siente muy orgullosa, que piensan que es la iglesia verdadera. No hay ninguna iglesia en la tierra que pueda salvar al hombre, si no viene a través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, si no es a través de la salvación en la palabra. Noé les estaba hablando de la salvación y de la manera de cómo agradarle, y ellos no querían a Dios, hermano. No metían a Dios, dice, ellos no entendieron que a Dios lo tenían que involucrar en todo. No entendieron que a Dios tenían que meterlo en todo. No entendieron que Dios tiene que ser el centro de atención de todo. No entendieron que el Cristo tenía que ser el centro, hermano, la unidad, lo que provocara la presencia de Dios. No entendieron que era Dios, hermano, quien tenía de estar dentro de cada cosa. No lo entendieron. ¿Usted involucra a Dios, hermano, o estamos como en los tiempos de Noé? Que por un momento se acuerda del Señor cuando está en la iglesia. Por un momento se acuerda de la palabra cuando está en la iglesia. Pero fuera de Él, ya no hay nada. No metían a Dios en sus vidas. No involucraban a Dios en sus vidas. Hermano, al cielo se alcanza por arrepentimiento. Arrepentimiento de pecados. Al cielo se alcanza por, hermano, por buscar la consagración y más cuando vemos que el tiempo se ha acercado, cuando vemos que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está por aparecer. Entonces dice, estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo, uno, hermano, quiere decir que hay dos tipos de hombres, uno que toma en cuenta a Dios y otro que no toma en cuenta a Dios. Velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir nuestro Señor. Hay que estar preparado, hay que estar mirando nuestras vidas, hermano, como en los tiempos de Noé. No metían a Dios en sus vidas. En sus reuniones no estaba Dios. No involucraban a Dios en cada cosa que hacían, no lo involucraban. Una iglesia es tan confundida la gente. Creer de construir una casa o ir a un templo o por creer en él, ya somos salvos. Lo mismo hicieron estos hombres de Babel, lo mismo hicieron. Lo mismo hicieron en el diluvio. Creemos en Dios. Tenemos un templo. Voy a una iglesia. Desechando el mensaje
de arrepentimiento, desechándole el mensaje de ponte a cuentas, pide perdón, no vivas como quiera, vive la manera que Dios quiere. Y ellos no quisieron. Dijo el malo, verá, Dios no ve lo que hago. Se jactaba de que su alma era bendecida. Se jactaba que su alma, Dios no lo despreciaba. El que desprecia la palabra, desprecia a Dios. Se llenó de altivez su rostro. Dice, no busco a Dios. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Se sentía tan importante que no buscaba a Dios, hermano. Dice que Dios no estaba en sus pensamientos. Dios no estaba en sus pensamientos. Quiere decir que sus pensamientos no eran del Espíritu, sino eran pensamientos de carne. Solo se levantaba a pensar cosas de la carne, pensar mal de los demás, pensar mal de todos. No tenía sus pensamientos, no eran Dios, hermano. Si tus pensamientos no es levantarte desde la mañana y agradar a Dios, si tus pensamientos no es involucrar a Dios, si tu pensamiento no es poner por obra su palabra, si tus pensamientos no es llenarte del Espíritu Santo, si tus pensamientos no es que tú eres portador de la palabra, tú eres portador del Espíritu, tú eres portador de la presencia, hermano, entonces estamos como los tiempos de Noé. Dios no está. Cuando vayas a la iglesia, creerás que Dios está ahí, entonces te comportarás como un hombre que cree que eso lo llevará a Dios. No seamos como estos hombres en los tiempos de Noé. Pensaron que Dios estaba en la iglesia, solamente en un lugar, pero que no estaba en sus vidas, que Dios no veía lo que hacían. Por esa razón se los llevó el diluvio. Porque querían salvarse a su manera, querían agradar a Dios a su manera. Pero fuera de ahí, no metían a Dios, hermano. No tomaban en cuenta a Dios. Podían hacer y deshacer. Para ellos nunca veía a Dios lo que ellos hacían. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Mete a Dios en tu vida en todo. Involucra a Dios en tu vida en todo. Llénate de la presencia, llénate del Espíritu, llénate de la palabra, y entonces entenderás que la importancia de limpiarse, la importancia de consagrarse, la importancia realmente de poner por obra su palabra. Dios mira todo lo que hacemos, pero al que se apiada, al confiesa y se aparta, alcanza la misericordia. Porque los cielos, hermano, a los cielos no se va por ir a una iglesia. A los cielos se va por un corazón, por un hombre arrepentido, que realmente ama y busca la presencia del Señor. Busca a Dios más que todo, busca la palabra, refúgiate en la palabra. Que tu refugio sea la palabra, sea tu presencia, sea su Espíritu, y no una casa, un templo. Tu refugio sea Él. Dios te bendiga esta mañana. Ayúdenos a compartir donde quiera que esté. Le mandamos un saludo a todos los hermanos que se conectaron, a aquellos que nos están escuchando. Denle un like a la página, hermano, para que podamos crecer, para evangelizar, hermano. Ayúdenos a evangelizar, y más en este tiempo que están censurando toda enseñanza. Que Dios me los bendiga, hermano, donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Mete a Dios en tu vida. Involucra a Dios en tu vida. Que Dios esté en cada reunión. Que Dios esté en cada participación. Que Dios esté, hermano, en cada momento de tu vida. Esté Dios contigo. No lo eches fuera. Porque entonces, hermano, estaremos como los tiempos de Noé. Que Dios te bendiga. Que Dios me los guarde donde quiera que estén. Saludos a todos. Bendiciones, hermano. El arrepentimiento, el apartarnos del mal, el apartarnos del pecado, hacer lo correcto, entonces tenemos derecho al árbol de la vida, entonces tenemos derecho de entrar a la bendita presencia de Dios. Bendiciones, hermano. Muchas gracias por su tiempo.